Ok. Y tóquese la nariz. Doctor, me duele. Ok. Tóquese el pie, me duele, doctor. Ya sé cuál es su problema. Su problema es que tiene el dedo malo. En la actualidad el cuerpo de Cristo pasa crisis. En las palabras de Judas diría que son manchas, ¿verdad? En nuestros ágapes. Gente a veces que solamente está buscando lo malo de un lado para el otro, cuando lo malo a veces son ellos mismos. Los que están arruinando la doctrina de Cristo, están arruinando la comunión que tenemos unos con otros. La lección de esta mañana lleva por título El peor hombre con la mejor lección. Por favor, no olvide este título. Vamos a ir trabajando a través de la lección, pero tenga en mente la frase: el peor hombre con la mejor lección. Judas Iscariotes en la Biblia se nos informa que es el hijo de Simón Iscariote, ¿verdad? Es un personaje bastante interesante dentro de las profecías, como por ejemplo la profecía que se encuentra en Salmos capítulo 41 y versículo 9. Esta profecía decía que alguien iba a traicionar al maestro. Tenía que llegar a su cumplimiento esta profecía. De una o de otra manera, esto tenía que pasar. Y sucedió que Judas cumplió esta profecía. Definitivamente fue el peor hombre con la mejor lección que podemos aprender de él y en esta mañana. Vamos a ver algunos aspectos importantes, 5 cosas muy particulares. En primer lugar, Jesús fue el mejor maestro de todos los tiempos. No ha existido, no existe y no existirá ningún otro maestro tan excelente como el Señor Jesús. La enseñanza de Jesús era una enseñanza profunda. Por ejemplo, usted recuerda el Sermón del Monte, allá en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Son 111 versículos cargados, cada uno de esos versículos con tremendas enseñanzas para la iglesia, para el ser humano y para todos en general. En realidad alguien dijo en una ocasión que el Sermón del Monte es una explicación para una aplicación de las Escrituras. La pieza maestra a veces es llamado también, ¿verdad?, el Sermón del Monte, de los sermones del Señor. En realidad el Sermón del Monte, estos 111 versículos lidiaban con un punto en particular, que es quizás el problema más grande que la humanidad ha tenido desde el inicio. ¿Cuál es ese problema? Es una clase, así que siéntase libre de participar. El pecado, ok. Hay otra cuestión que se abarca aquí en el Sermón del Monte, que ha sido la raíz de nuestros problemas, de que nos ha impedido obedecer a Dios de la manera que tiene que ser. Incredulidad, ok, está bien. Algo más profundo todavía, que produce pecado y que produce incredulidad. La falta de fe. Falta de fe, hay otra cosa más todavía. Falta de misericordia. Falta de misericordia, falta algo más todavía. La falta de humildad también. Falta de humildad, ahí se va acercando un poquito más la hermana. Obediencia, hermano. ¿Ah? Obediencia. Obediencia, ok. ¿Qué es lo que impide a veces obedecer al ser humano? El amor, ok. Falta algo más todavía. Rebeldía, ahí va más cerca. Responsabilidad. Responsabilidad. Falta de amor. Falta de amor. ¿Ah?
Egoísta. Esa es, orgullo. Egoísmo. El egoísmo, el orgullo. Ese es el problema principal. Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Egoísmo, orgullo. Y de eso trata el Sermón del Monte. Ataca esa raíz principal. Humillaos delante de Dios, ¿verdad? Dice Santiago en capítulo 4, versículo 10. Y Él a su debido tiempo os exaltará. Eso es todo, hermanos. Despojarnos del orgullo para poder obedecer a Dios. La enseñanza de Jesús era única, no nada más porque era profunda, sino porque también era una enseñanza con autoridad. El día de ayer mencionaba algo respecto a que hay predicadores, ¿verdad?, que dicen, por la autoridad que se me es dada, yo te bautizo. Hay hermanos que hablan de la autoridad, ¿verdad? Y dicen, no, hermano, es que no podemos poner a un hermano a hacer una clase o para que predique porque usted está perdiendo la autoridad como predicador. ¿Qué dice Mateo capítulo 28, versículo 18? 28, 18. Toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Toda potestad, esa palabra potestad puede ser traducida también como autoridad. Jesús está diciendo en ese pasaje, toda la autoridad se me es dada a mí. Usted y yo no tenemos autoridad. La autoridad en la palabra de Dios es muy diferente a decir yo tengo la autoridad que a decir yo soy autoridad. Vamos a ver si me entiende un poquito mejor, o más bien si me explico un poquito mejor. Usted y yo usamos de autoridad porque usamos la Biblia, pero no somos la autoridad. La autoridad es la palabra de Dios. Así que Jesús, su enseñanza era única, era particular porque Él hablaba con autoridad. Partiendo de este concepto, usted recordará en Mateo capítulo 4, varios versículos ahí, el versículo 4, versículos 9 y 10, escrito está, autoridad, porque estaba utilizando la palabra de Dios inspirada. En Juan capítulo 10, versículo 34, vamos a ver si alguien puede ayudarnos en la lectura de este pasaje. Juan 10, 34, el mismo pasaje es paralelo a Juan capítulo 15, versículo 25. Jesús les respondió, ¿no está escrita en vuestra ley? Yo dije, ¿yo sí soy? Ok, paralelo a esto, ¿verdad? Juan 15, 25. 15 veces, más de 15 veces o aproximadamente 15 veces en el recuento de los evangelios, Jesús usa esta frase, no está escrito en vuestra ley. Y la gente se maravillaba de su doctrina. Con autoridad porque sabía lo que las escrituras decían. Tenía una interpretación correcta, obviamente, al ser Dios, al ser parte de la deidad, quien estuvo detrás de la inspiración del Antiguo Testamento, sabía exactamente de lo que estaba hablando. Así que él hablaba con autoridad, hablaba explicando correctamente las escrituras. Por si acaso no ha notado el punto, hermanos, nosotros necesitamos hablar con autoridad. Necesitamos pasar tiempo con las Sagradas Escrituras. Necesitamos aprender correctamente en sus contextos los pasajes que utilicemos para poder hablar con autoridad. La enseñanza de Jesús era única. Ciertamente era única en naturaleza. ¿Cuál era la naturaleza de la enseñanza de Jesús? Era divina, provenía del Padre. Y no provenía de opiniones personales. Era única en propósito. Era única en propósito porque pretendía enseñar al hombre cómo escapar de la condenación. Única en naturaleza, única en propósito. En segundo lugar, Jesús no nada más fue el mejor maestro, pero también fue el maestro más sabio que jamás haya existido. Frente a los enemigos, usted ve, ¿verdad? Siempre utilizó sabiduría.
El término sabiduría en hebreo es chokmat. Chokmat es la unión, es definido como la unión de varios atributos. Muchas veces he escuchado hermanos decir, oh hermano, vea, si usted va a proceder, proceda con sabiduría. ¿A qué se refiere con eso? Hermano, tenga un poquito más de sabiduría. ¿Ha escuchado usted esa frase a veces? Por ahí la veo uno muy comúnmente en Facebook. Tenga un poquito de sabiduría. ¿Qué significa en sí la palabra sabiduría? Usando la Biblia. ¿Ah? Usando la palabra de Dios. Usando la palabra de Dios. Pero eso es una mezcla de varios atributos, la palabra sabiduría. Astucia, número 1. Experiencia, número 2. Discernimiento moral, número 3. Conocimiento teórico, número 4. Y habilidad literaria, número 5. Esta mezcla de estos 5 atributos, la palabra chokman en hebreo, es la idea que tenemos detrás. ¿Perdón? La última cosa. Habilidad literaria. Y la cosa, la cosa. Otra vez, astucia, experiencia, discernimiento moral, conocimiento teórico y habilidad literaria. Por su gusto en la antigüedad, algunos se hicieron muy famosos por su sabiduría. Quizás el más famoso por haber sido sabio fue Salomón. Sin embargo, hubieron muchos más personajes en el Antiguo Testamento que la Biblia llama fueron sabios. Nada más, deme 4 ejemplos. Antiguo Testamento. Que la Biblia diga que fueron sabios. Ok, Salomón no cuenta. Está de primero, ya ese ya lo di yo. ¿Ah? ¿Quién? Daniel. Ok, pero que la Biblia diga, este fue un hombre sabio. Quizás no hemos escuchado mucho de estos personajes. Vaya conmigo a Primera de Reyes 4:31. Un hermano varón que guste. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Aún más, por implicación, entonces estos hombres fueron hombres sabios de la antigüedad. Emán, Calcol, Darda, etc. Cristo fue todo esto combinado y alcanzó la fama. En Mateo capítulo 4, versículo 23 al 24. La fama de su nombre iba siendo esparcida, ¿verdad? Mientras él avanzaba. Especialmente por cómo respondía a sus enemigos. ¿Recuerda usted en Lucas capítulo 20, el versículo 25? Cuando le llevan la moneda, ¿verdad? Y le dicen, ¿es correcto dar tributos? ¿Pagar tributos? La respuesta de Cristo fue dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Desde aquella hora ninguno osó hacerle ninguna pregunta. Sabiduría en la respuesta. Cristo fue sabio en las relaciones con sus amigos. Marcos capítulo 3, el versículo 13, por ejemplo, leemos de que Él llama a un grupo y de ese grupo Él escoge un grupo más refinado, por así decirlo, ¿verdad? Que iban a ser sus apóstoles. Tan sabio fue el Señor, ¿verdad? Pasó una noche anterior orando para llegar a tener la elección de quiénes iban a ser sus discípulos. Pero tan sabio fue el Señor en escoger a estos hombres que iban a cometer errores incluso como Pedro. Sin embargo, estos hombres iban a estar dispuestos a incluso dar su vida por Él. Y de hecho, según la historia, el récord que tenemos, a excepción del apóstol Juan, que murió de acuerdo a la historia por avanzada edad, los demás dieron su vida, fueron sacrificados y no negaron el nombre del Señor.
Fue sabio Cristo en escoger este grupo. Fue sabio en escoger a sus amigos. Elija usted también con sabiduría a sus amigos. Luego la frase, cuando crecía, ¿verdad? Fui fanático a observar el show del Chavo. Salía, a ver si me ayudan, ¿quién era? No te juntes con esta chusma. Quizás hay sabiduría detrás de esa frase, ¿no? No te juntes con esta chusma. Proverbios capítulo 18, versículo 24. Mientras algún hermano pueda ayudarme en la lectura con Proverbios 18, 24. Otro ejemplo que tenemos en 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 26, es de David y Jonatán. Cómo estos dos hombres, ¿verdad?, se hicieron tan amigos y quedó en el récord. No permitamos que el mundo manche lo bello de la amistad, insinuando, ¿verdad?, que esto es cursi, que está fuera de moda o que incluso rayan en homosexualismo. ¿Qué dice Proverbios 18, 24? El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Ojalá que podamos escoger bien nuestras amistades y ojalá que sean nuestros amigos hermanos. A veces observa uno, ¿verdad?, que los hermanos de la iglesia, hay fotos, una y otra foto, oh, aquí con mis amigos, y son gente de afuera, gente del mundo. ¿Y cómo le duele a uno observar de que no están buscando esta amistad dentro de la iglesia? No hay amigo más unido que un hermano. Jesús fue sabio en las relaciones con su familia. Él fue mucho más sabio con esto. No se dejó dolor aun cuando sus hermanos le hicieron desaire, ¿verdad? Allá en Juan capítulo 7, versículo 3 al 6. ¿Se acuerda usted que ellos le estaban diciendo, oh, ¿y por qué no vas tú a Jerusalén? Ve a Jerusalén. Ellos sabían que él iba a ser enfrentado y quizás hasta muerto si entraba a Jerusalén. Entonces, en pocas palabras, lo estaban tirando a los leones. En la escuela de predicación una vez hice un sermón que se titulaba así, tirándole a los leones. Y cómo me dieron cariño los hermanos con ese título. Pero Jesús no guardó, ¿verdad?, resentimiento con sus hermanos. Luego leemos de que ellos pasaron a ser crédulos. En 1 Corintios 15, versículo 6, leemos de que, vamos a leer, 1 Corintios 15, el 5 hasta el 6, podemos iniciar en el 5. 15. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. El 7, por favor, con detenimiento. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles. ¿Quién era Jacobo en este versículo? Su hermano. Su medio hermano, ¿verdad? Santiago. Este hombre incrédulo ahora pasa a ser un creyente al haber visto con sus propios ojos a Jesús resucitado. Y es de quien luego tenemos, ¿verdad?, la epístola de Santiago, que por cierto no fue un apóstol. Todo el mundo dice, oh, la carta del apóstol Santiago, no fue apóstol. Pero Cristo no guardó ningún resentimiento para con sus hermanos. Él no se dejó conmover por su propia madre. Juan capítulo 2, versículo 4, ¿qué tienes conmigo, mujer? Es sabio no dejarse influenciar por las más profundas emociones, aun cuando sean estos su familia, aun cuando sea su esposa, su esposo. Lo correcto es correcto. Hay una frase del hermano Maxi Boren, el hermano ya pasó a la eternidad, pero él decía, lo correcto es correcto, lo incorrecto es incorrecto y nunca será incorrecto hacer lo correcto.
Jeremías capítulo 17, versículo 9, de memoria. 17, 9. Vamos a ver qué tanta tarea les deja el hermano Freddy. Claro, este pasaje de Jeremías 17, 9. Engañoso. Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Gracias. No se deje guiar, estimado hermano, hermana, por las emociones. No se deje guiar por su corazón. Permita que la palabra de Dios sea quien le guíe. En tercer lugar, Jesús fue el mejor líder de todos. Nunca fue un líder negligente y permitió que todo fuera amor y amor y amor. En Lucas 9, versículo 41, ¿verdad? Cuando los discípulos estaban tratando de sacar este demonio, y luego llega el Señor, hay una frase ahí que a mí me impacta bastante. Lucas 9, 41. Cristo fue trabajador. El hermano ayer decía que caminaba muchas distancias, 3 años de su ministerio, 3 años y medio aproximadamente. Fue un hombre en el sentido de la palabra, ¿verdad? Humanidad, que a pesar de su cansancio, él estaba siempre trabajando, siempre buscando almas. ¿Qué dice Lucas 9:41? Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. En referencia a quién era esta frase. En referencia a sus apóstoles. Generación incrédula. Él no fue negligente y no permitió que todo fuera amor y amor y amor. Nunca fue extremista y nunca permitió que las cosas pasaran solamente por pasar. Ahí mismo en el versículo 55, ¿qué dice? Entonces, volviéndose a él, los reprendió diciendo: ¿vosotros no sabéis de quién espíritu sois? Los reprendió, es la palabra clave ahí. Cristo fue el mejor líder. ¿Sabe por qué? Porque él no alcahueteó a su gente. Fue el mejor líder porque reprendió a aquellos quienes estaban siguiendo. Los amó hasta el punto de morir. Ese es el siguiente punto. Pero sin embargo también los reprendía de vez en cuando. Y muy seguidamente, dicho sea de paso. Pero sin embargo a veces, ¿verdad? Si el hermano se para acá con un sermón, vaya, bastante fuerte, se comienza uno a preguntar quizás: oh, el hermano lo está diciendo por mí. Cristo fue, sin embargo, el mejor líder. En quinto lugar, Cristo fue el mejor amigo que jamás ha de existir. Y fue el mejor amigo porque así lo sintió. Juan capítulo 15, versículo 12, él dice: yo os he amado. Precisamente este mismo hermano, Max Borek, al haber llegado yo a la escuela de predicación en Brown Trail, en Texas, estaba lejos de mi familia, estaba muy joven, tenía 19 años de edad, que pues todavía estoy joven, ¿verdad? Y más cuando me quito los lentes. Pero me sentía muy solo, era una cultura diferente y los hermanos que hablaban español pues era una cultura muy diferente también, así que hubieron muchos momentos depresivos. Pero cuando llegaba el domingo por la mañana y veía al hermano Maxi Boren, él ponía siempre su mano en el hombro y le decía una frase, a veces sin conocerlo, pero él le decía: I love you, brother. Te amo, hermano. Cristo fue de esa manera. Cristo fue expresivo. Y quizás nosotros sintamos el amor por los hermanos, ¿verdad? Pero ¿cómo nos cuesta ser expresivos? Y esa frase del hermano Maxi Boren siempre ha retumbado en mi cabeza y realmente es un ejemplo que yo deseo seguir. Yo deseo ser expresivo como mi hermano Maxi Boren, porque no sé cuándo vaya a ser el último día
que yo vaya a ver a mi hermano White Webster. Quizás este viaje sea el último que hagamos juntos. No sé cuándo sea el último día que vaya a ver al hermano Freddy o cualquiera de ustedes. Necesitamos, hermanos, ser expresivos. Literalmente Cristo les estaba diciendo cuando Él dice, yo os he amado. Sabemos que en la mente de Jesús este amor estaba aún desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1, versículo 3. Pero básicamente Cristo les estaba diciendo, los amo. Como el hermano Maxie Warren lo veía uno en los ojos y le decía, te amo. Eso les estaba diciendo Cristo. Fue el mejor amigo por eso. Pero también fue el mejor amigo porque no nada más lo dijo con palabras, sino que lo demostró con hechos. Lucas 15, versículo 13. No hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Estas palabras debieron de haber retumbado en la mente del apóstol Juan mientras estaba ahí abajo de la cruz observándolo. Sabemos que fue uno de los únicos apóstoles que quedaron al pie de la cruz. Y sabemos que por esta razón este apóstol luego muestra tanta compasión, tanto amor en sus epístolas, primera, segunda y tercera de Juan, llamando a sus lectores, ¿verdad? ¿Cuál es la frase que utiliza Juan ahí? Hijitos míos. Cristo demostró su amor en poner la vida por sus amigos. Cristo fue el mejor amigo porque así lo vivió. Había ejemplos pasados de que Jesús se había mostrado amigo. A veces tenemos una imagen de un Jesús en los evangelios, ¿verdad? Con una corbata y un saco y nada más predicando en un lugar y sanando enfermos. Cristo fue amigo. Observamos en Juan capítulo 11, versículo 5, que Jesús tenía ahí una casa de verano. Imagínense cuánta presión, cuánto trabajo, cuánto tiempo lejos del lugar donde había crecido quizás. Así que él de tiempo en tiempo regresaba a esta casa, la casa de Marta, María y Lázaro. El versículo 5 dice que amaba a Jesús a ellos. Voy a imaginarme a Jesús entrando a la casa de Marta, María y Lázaro, ¿verdad? Y quitándose los zapatos, y relajado, conversando con ellos. Él los visitaba regularmente. Lucas capítulo 10, versículos 38 al 40 nos muestran esto también. Él fue amigo. Si usted quiere ser amigo, y si usted quiere ser amigo de los hermanos aquí en la congregación, visítelos. Eso es una muestra de amistad, hermanos. En conclusión, ¿qué tienen que ver los cuatro? Había dicho que 5, pero me equivoqué aquí en un número. Son 4. Los 4 puntos principales con la lección del día de hoy. ¿Se recuerda usted cuál era el título? El peor hombre, pero en realidad hemos hablado de Jesús durante toda la lección. Dijimos en primer lugar de que Jesús fue el mejor maestro. En segundo lugar, de que Cristo fue el maestro más sabio, el hombre más sabio. De que fue el mejor líder. Y número 4, de que fue el mejor amigo. Aunque lo sorprenda, el principal personaje o objeto de este estudio no es Jesús, sino Judas, uno de los 12 apóstoles. Judas tuvo al mejor maestro, Judas tuvo al hombre más sabio como instructor, él tuvo al mejor líder, él tuvo al más grande amigo que jamás alguien pueda tener, y aún así terminó en fracaso. Lea conmigo en Hechos capítulo 1, versículo 18, lo que el autor inspirado Lucas escribe. Hechos 1, 18. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo lleno de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. El versículo Para irse a su propio lugar.
El 18 nos dice que cayó por su propia iniquidad. Subraye, póngale color, póngale una estrellita ahí a la palabra propia. Y luego el versículo 25 dice que esto sucedió para ir a su propio lugar. Misma palabra. El problema en la iglesia no es tanto, porque a veces sí hay problemas en el liderazgo, pero el problema en la iglesia no es tanto el liderazgo, ni tampoco es el predicador, ni tampoco son los ancianos. El problema es dejar de ver a sí mismo dentro de su corazón y comenzar a ver hacia afuera. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la viga del ojo de tu hermano. Jesús dijo esto en Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5. El peor hombre, Judas. La mejor lección, ¿cuál es la mejor lección acá? Responsabilidad personal. Judas es referido a menudo como el peor hombre por su traición. Sin embargo, de él aprendemos la mejor lección, que es la responsabilidad propia. La invitación es suya, venga el Señor y vive una vida de santidad, de obediencia hacia Él. La responsabilidad es suya, no es de su esposa, no es del predicador, no es de nadie más, es suya. Usted un día va a entregar cuentas por sus propias obras, por sus propios frutos. Que Dios le bendiga.